La palabra filogenia proviene del griego phylum, especie, raza, y génesis, origen, generación, de la biología que estudia el origen y desarrollo a lo largo de la historia evolutiva de las especies que pueblan el planeta, además de elaborar genealogías que las relacionan. Charles Darwin, quien a través de sus obras El origen de las especies y la expresión de las emociones en el hombre y los animales, sentó las bases científicas del origen de las especies y ubicó al ser humano en la historia evolutiva. El ser humano ha experimentado diversas modificaciones morfológicas y anatómicas a lo largo de su evolución, como cambios en su talla, fuerza y composición corporal. Estas transformaciones han aparecido porque dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario, por su manera de adaptarse al medio ambiente, por su alimentación y tipo de actividad física. Ejemplo de ello es el cráneo, que fue el que más modificaciones tuvo, en el sentido de agrandamiento y cambios en su forma, pero no solo en los humanos, sino también entre todos los primates en general, pero en el humano fue mayor. Fue la selección natural la que guió a los antecesores de los humanos en el camino hacia una capacidad cerebral mayor, ya que da ventajas adaptativas a los poseedores de mayor capacidad craneal. Los dientes también sufrieron su propia evolución. La principal diferencia entre las especies más antiguas de los humanos es el tamaño de los dientes y sus raíces. Estas raíces eran mucho más robustas, fuertes, grandes y con una topografía de la corona más compleja. Esta evolución se debe a la adopción de nuevas técnicas en la preparación de alimentos. Al cocinarse se reduce la presión masticatoria que tenían que ejercer los dientes. Además, la hibridación, el mestizaje genético y la dieta blanda pudieron haber generado dicha reducción y simplificación de estructuras dentales. Cuando se compara el esqueleto humano con el del simio, se encuentra que el humano presenta diferencias que reflejan la capacidad de adoptar una postura erecta y caminar sobre dos pies. Las diferencias en el esqueleto incluyen una gran curvatura en la columna para mejorar balance y distribución del peso, pelvis más corta y redonda que brinda la unión adecuada entre los músculos utilizados para caminar sobre los dos pies, el llamado foramen magnum, que es un agujero para la médula espinal en la base del cráneo y en los simios se localiza en la parte posterior de este. A diferencia de otros primates, las madres casi siempre necesitan ayuda. Esto es porque caminar en dos piernas supone un canal pélvico más estrecho para el paso de un bebé humano, cuya cabeza ha crecido en relación a sus ancestros. Los homos poseen 5 dedos en las manos y en algunas especies en los pies. El pulgar es oponible, mejora el poder de agarre y manipulativo de instrumentos. Posee uñas planas en vez de garras, mayor superficie táctil para explorar y manipular. Huesos del hombro que permiten la rotación del mismo, característica útil en la vida arbórea. Eso puede deberse en una parte a un fragmento de ADN llamado HACNS1 que ha evolucionado rápidamente desde que nuestros ancestros se dividieron de los ancestros de los chimpancés. Uno de los cambios importantes del sistema nervioso es el cerebro. Uno de los centros es el de Broca. Es la porción más baja del lóbulo frontal. Este controla los músculos de la cara, lengua, mandíbula, laringe y todos órganos relacionados con el habla. El segundo centro de Wernicke se encuentra muy cerca de la porción superior del lóbulo temporal y parece ser que este es vital en el proceso de comprensión y estos dos centros están conectados entre sí por un conjunto de circuitos nerviosos. La base molecular de los cambios biológicos, primero en el genoma y luego en el cerebro, como consecuencia de la primera, desde los primeros homínidos hasta los humanos modernos, ha permanecido esquiva durante muchos años. De esta forma, se ha generado un árbol filogenético de la familia de genes. Los genes NOTCH2NL codifican las proteínas que están relacionadas con varias funciones biológicas. Estas incluyen la unión de iones de calcio y proteínas. La aparición del lenguaje está estrechamente ligado al funcionamiento cerebro y depende de un órgano fonador, la laringe, con la cual el pensamiento se transforma en palabras, y se puede decir que el humano desde el punto de vista anatómico se completa con la formación de la laringe. En la comunicación entre primates no humanos se utiliza una zona del cerebro llamado la región límbica, mientras que en los humanos el habla se centra en el neocórtex. Todos estos cambios anatómicos en varias regiones del cerebro debieron haber sido por diversas mutaciones en diversos genes sometidos a selección. Hay similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies animales, tomando en cuenta las áreas bioquímica, genética, anatómica, morfológica, embriológica y comportamental.
La hemoglobina es una proteína que está formada por dos cadenas llamadas alfa de 141 aminoácidos y dos cadenas beta de 146 aminoácidos. De estas, el humano y el chimpancé comparten idénticas secuencias de aminoácidos, mientras que con el gorila el humano difiere en un aminoácido en cada cadena. En el análisis de genes, todos los mamíferos compartimos como mínimo un 10% de nuestro genoma. Es decir, que humanos, perros, ratones, chimpancés y murciélagos tenemos en común al menos una décima parte de nuestro código genético. Las diferencias genéticas dentro de una misma especie pueden llevar a pequeños grupos de la población, ya sea en ambientes diferentes o incluso en un mismo ambiente, a la acumulación de ciertas características, alelos, que los pueden hacer lo suficientemente diferentes como para aislar reproductivamente de la población original y formar una variedad o incluso una nueva especie. Los humanos, las vacas, los pollos y los chimpancés tienen un gen codificado para la hormona insulina, porque este gen ya estaba presente en su último ancestro común. Al examinar la estructura ósea de extremidades, el patrón de los huesos es muy parecida entre las diferentes especies. Es más probable que el diseño básico de los huesos ya estuvieran presentes en el ancestro común de las ballenas, los humanos, los perros y las aves. A principios del siglo XIX, el embriólogo alemán Karl von Baer observó que todos los embriones de los vertebrados mostraban un gran parecido entre sí y en las primeras etapas de su desarrollo. Por ejemplo, en las fases embrionarias iniciales de peces, aves, ratones y seres humanos, se observa la presencia de cola y hendiduras branquiales. Sin embargo, cuando prosiguen su desarrollo hasta una edad adulta, los peces son los únicos que conservan las branquias y solo los ratones y peces conservan las colas. Se evidenció que los procesos de cambio en el desarrollo embrionario son controlados por ciertas regiones de material genético denominados genes, que activan o inhiben el desarrollo de ciertas estructuras. Una de las diferencias más evidentes entre el comportamiento humano y el animal, que se ha visto en muchos estudios, es el lenguaje. Mientras que los animales se comunican a través de señales visuales, olfativas y sonoras, el ser humano ha desarrollado un sistema de comunicación altamente complejo, basado en el lenguaje verbal. El lenguaje nos permite expresar nuestras ideas, emociones y pensamientos de manera precisa y elaborada, lo cual nos diferencia de cualquier otro ser vivo en el planeta. Otra diferencia clave es la capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto. Aunque algunos animales exhiben cierta forma de pensamiento, como la resolución de problemas simples o el uso de herramientas, el ser humano ha llevado esta capacidad a un nivel superior. Nuestra capacidad para reflexionar, planificar a largo plazo, imaginar, crear, nos ha permitido desarrollar civilizaciones complejas y avanzadas. La relevancia que tiene la filogenia en el estudio de la psicología es ayudar a entender cómo es que los comportamientos humanos y las capacidades cognitivas tienen una base evolutiva, lo que permite a los psicólogos estudiar cómo se han desarrollado y adoptado a lo largo del tiempo en respuesta a presiones evolutivas. A su vez, permite identificar las similitudes y diferencias entre los humanos y otras especies, lo que enriquece el estudio de la mente y el comportamiento humano.